La directora general se burló abiertamente de la mesera delante de sus clientes, pero su risa se le congeló de golpe cuando el árabe perfecto de ella salvó el negocio de millones de dólares de venirse abajo por completo. Déjame tu ciudad ahí abajo y suscríbete. ¿Listo para una historia bien bonita? Vamos a empezar. María Guadalupe Ramírez limpiaba por tercera vez la mesa del rincón esa noche, sus movimientos precisos aunque el cansancio ya le pesaba en los huesos. El restaurante elegante donde trabajaba, La Perla, atendía a lo mejor de la Ciudad de México, y esa noche no era la excepción. Por las ventanas de piso a techo se veía el skyline de la ciudad brillando como si fueran diamantes regados. Pero María Guadalupe ya apenas lo notaba. Después de 2 años sirviendo a los más ricos de la capital, la vista había perdido su encanto. Lo que no había cambiado era cuánto necesitaba ese trabajo. Cada quincena iba directo a las cuentas del hospital de su papá, los tratamientos contra el cáncer que poco a poco le quitaban las fuerzas a él y los ahorros a ella. Se acomodó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja y alisó su delantal negro, preparándose para la hora de la cena. El gerente del restaurante, don Antonio, se le acercó con esa energía nerviosa que siempre traía. Sus ojos se fueron rápido hacia la entrada, donde acababan de entrar 3 hombres con trajes carísimos. María Guadalupe los reconoció al instante. Ejecutivos de alto nivel, seguramente, con ropa a la medida y esa seguridad que les sobra. El que iba en medio destacaba, alto, imponente, facciones marcadas y cabello oscuro con algunas canas en las sienes. Caminaba como quien está acostumbrado a ser el dueño de cualquier lugar donde entra. Ese momento iba a cambiarlo todo. Don Antonio le agarró el brazo con más fuerza de la necesaria. Mesa 12. Esos son los representantes de los Al Sayed, de Dubái. Vinieron a reunirse con don Daniel Cruz, el director de Cruz Internacional. Este es un negocio grandísimo para nosotros. No la riegues, María Guadalupe. Ella asintió, tomó los menús y se puso su sonrisa profesional. Al acercarse a la mesa, escuchó a los hombres hablando rápido en árabe, voz baja y seria. El corazón le dio un brinco. Árabe, el idioma que su mamá, que en paz descanse, le había enseñado, el último lazo que le quedaba con su herencia libanesa. Hacía meses que no lo hablaba, desde que su mamá se fue hacía 3 años, pero entendía cada palabra que decían, y lo que oyó le heló la sangre. El más joven de los 2 árabes estaba expresando muchas dudas sobre el negocio. No confío en los empresarios gringos, le dijo en árabe a su compañero. Te sonríen de frente y por la espalda te clavan el puñal. Este tal Cruz seguro no es diferente. Antes de que María Guadalupe pudiera pensar qué hacer, la puerta principal se abrió otra vez y don Antonio casi corrió a recibir al recién llegado. Don Daniel Cruz entró como tormenta, su presencia llenó todo el lugar al instante. Era tal como salía en las revistas de negocios, guapísimo de una manera fría, inalcanzable, con ojos azul hielo que parecían calcular el precio de todo lo que miraban. A sus 34 años había construido un imperio inmobiliario que llegaba a 3 continentes y su fama de ser implacable en los negocios le llegaba antes que él. Vio a los señores árabes y cruzó el restaurante con pasos decididos, sonrisa calculada en la cara. María Guadalupe se hizo a un lado cuando él llegó a la mesa, pero no antes de que sus ojos se cruzaran un segundo. La mirada de él pasó por ella como si fuera un mueble, algo que se podía ignorar por completo. Esa forma de verla le dolió más de lo que debería. Caballeros, dijo don Daniel con calidez, extendiendo la mano. Don Saik Ahmed, don Khalil. Bienvenidos a la Ciudad de México. El mayor, don Saik Ahmed, se levantó y le dio la mano con cortesía reservada. El más joven, don Khalil, apenas lo saludó. María Guadalupe se quedó a un lado, libreta en mano, lista para tomar la orden. Pero don Daniel no se sentó de inmediato.
En cambio, empezó con un discurso que se notaba muy ensayado sobre las maravillas de la posible sociedad. Voz suave, muy convincente. La cara de don Khalil se ponía más desconfiada cada segundo. María Guadalupe alcanzó a captar pedacitos de los comentarios en árabe que se susurraban entre ellos. No estaban impresionados. De hecho, ya planeaban cortar la cena temprano y regresar esa misma noche a Dubái. El negocio de millones de dólares ya se estaba desmoronando y don Daniel ni se enteraba. Ella dudó, el bolígrafo quieto sobre la libreta. No le tocaba meterse. Solo era una mesera. Esa gente vivía en otro mundo, uno donde alguien como ella era invisible. Pero en su cabeza resonó la voz de su mamá, que en paz descanse, la que siempre decía que la bondad y la verdad valían más que el dinero o el puesto. María Guadalupe estaba a punto de dar un paso adelante cuando don Daniel por fin la vio ahí parada. Sus ojos bajaron a su gafete, luego volvieron a su cara con impaciencia evidente. ¿Vas a tomar la orden o piensas quedarte ahí adornando el salón toda la noche? Su tono era despectivo, casi burlón, y los representantes árabes se vieron incómodos. María Guadalupe sintió que le subía calor a las mejillas. Claro, señor. Perdón. ¿Qué les puedo traer, caballeros? Don Daniel hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Tráiganos su mejor vino y lo que el chef recomiende. Tenemos negocios importantes que tratar y no queremos interrupciones. Don Daniel se volvió hacia los señores árabes, despidiéndola con eso. Pero cuando María Guadalupe empezó a alejarse, oyó a don Khalil murmurar en árabe, mira, arrogante. Tal como lo esperaba. Don Saik nunca debió aceptar esta reunión. Don Saik Ahmed le contestó también en árabe, dale una oportunidad, sobrino. Aunque admito que yo también tengo mis dudas. María Guadalupe se quedó helada. Ese era el momento. El negocio se estaba viniendo abajo y don Daniel Cruz, con todo su dinero y poder, no tenía idea de que su actitud desdeñosa acababa de costarle millones. No sabía qué iba a pasar. Su lado práctico le gritaba que se fuera, que bajara la cabeza y siguiera con su trabajo, pero su conciencia, la que su mamá había cuidado con tanto cariño, no la dejaba callar. Se dio la vuelta hacia la mesa, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo oía en los oídos. Perdón, dijo bajito. Don Daniel levantó la vista con fastidio evidente. ¿Ahora qué? María Guadalupe tomó aire y cambió al árabe, con acento perfecto, hablando directo a don Saik Ahmed. Perdone la interrupción, su excelencia, pero no pude evitar oír sus preocupaciones. Entiendo que la forma de don Cruz pueda parecer brusca, pero le aseguro que su reputación en los negocios aquí en la Ciudad de México es intachable. Tal vez haya un malentendido cultural. La reacción fue inmediata y como un chispazo. Las cejas de don Saik Ahmed se alzaron de sorpresa y placer. A don Khalil se le abrió la boca de golpe y don Daniel parecía que lo había alcanzado un rayo. Su cara pasó por varias expresiones rapidísimo, shock, confusión y luego algo que podía ser enojo. ¿Habla árabe?, le preguntó don Saik Ahmed en el mismo idioma, con una sonrisa cálida que se le extendía por la cara. Sí, señor. Mi mamá era de Beirut. Se aseguró de que lo aprendiera bien. Don Daniel se había puesto de pie, con la cara poniéndose de un rojo interesante. ¿Qué demonios cree que está haciendo?, exigió. María Guadalupe lo ignoró, manteniendo la atención en el jeque. Perdón si me pasé de la raya, pero oí a don Khalil expresando dudas sobre las prácticas de los empresarios mexicanos. Llevo 2 años trabajando en este restaurante y he visto muchas veces a don Cruz cenando aquí. Siempre trata a sus socios con justicia y su palabra es de confianza en toda la ciudad. No tenía idea si eso era cierto de verdad, pero ya estaba metida hasta el fondo.
Don Khalil se inclinó hacia adelante, estudiándola con nuevo interés. ¿Y cómo sabría una mesera de sus negocios? Porque las meseras somos invisibles para los hombres poderosos, contestó María Guadalupe en árabe, y luego cambió al español, mirando directo a don Daniel por primera vez con algo más que respeto. Dicen cosas delante de nosotras que nunca dirían en una junta directiva. He oído al menos a una docena de empresarios hablar muy bien de la integridad de don Cruz en estos 2 años. Sea lo que sea, cumple sus compromisos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Daniel la miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Don Saik Ahmed parecía encantado de verdad, y la expresión desconfiada de don Khalil se suavizó en algo parecido al respeto. Don Saik Ahmed habló ahora en español, con los ojos brillando. Don Cruz no mencionó que tenía personal tan capaz. Esta joven nos ha dicho más de su carácter en 2 minutos que usted en 20. Don Daniel abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. María Guadalupe nunca había visto a alguien tan sin palabras. Para un hombre que había construido un imperio con su habilidad para negociar y convencer, parecía completamente descolocado. Ella no es mi empleada. Trabaja para el restaurante, logró decir al fin. Aún así, siguió don Saik Ahmed, su opinión tiene peso. Cualquiera que hable árabe con esa fluidez tiene lazos con nuestra cultura, y valoramos mucho esas conexiones. Se volvió hacia María Guadalupe con una sonrisa amable. Gracias, querida. Nos ha dado algo en qué pensar. María Guadalupe asintió, volviendo a ponerse su máscara profesional aunque las manos le temblaban un poquito. Claro, voy por el vino ahora mismo. Se alejó con las piernas flojas, sintiendo los ojos de don Daniel clavados en su espalda como láseres. Acababa de hacer algo increíblemente tonto. Se había metido en un negocio de millones, había hablado cuando no le tocaba y probablemente se había ganado un enemigo de los hombres más poderosos de la capital. Don Antonio la iba a matar. Peor aún, don Daniel Cruz podía hacer que la despidieran solo por atreverse a abrir la boca. Pero cuando llegó a la barra y se apoyó en ella para no caerse, no pudo arrepentirse. Su mamá estaría orgullosa. En el espejo de la barra vio que don Daniel se había sentado de nuevo, pero seguía mirándola con una expresión que no alcanzaba a descifrar. Don Saik Ahmed y don Khalil ya platicaban animados con él, y el ambiente en la mesa había cambiado por completo. Contra todo pronóstico, tal vez acababa de salvarle el negocio. Lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Cuando María Guadalupe volvió con el vino, toda la dinámica de la mesa había cambiado. Don Saik Ahmed se reía de algo que don Daniel había dicho, e incluso don Khalil parecía relajado. Pero en cuanto ella se acercó, don Daniel se levantó de golpe. Una palabra, le dijo con la voz tensa por la emoción contenida. En privado, ahora. A María Guadalupe se le cayó el estómago. Ese era el momento. Iba a ser despedida, o peor, humillada en público por un hombre que no soportaba que una mesera lo dejara en evidencia. María Guadalupe puso el vino sobre la mesa con las manos temblorosas y siguió a don Daniel hasta un rincón tranquilo cerca de la cocina, sintiendo muy bien la mirada ansiosa de don Antonio que lo seguía con los ojos. Don Daniel se quedó de espaldas un buen rato, los hombros tiesos de pura tensión. Cuando por fin se dio la vuelta, sus ojos azul hielo ardían con un sentimiento que ella no podía nombrar. ¿Quién te crees que eres?, le dijo en voz baja y peligrosa. María Guadalupe levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar aunque el miedo le corría por las venas. Soy alguien que habla árabe y no podía quedarse callada mientras su negocio se venía abajo por un malentendido. Don Daniel soltó una risa dura, sin gracia. No tenías derecho a meterte en mis asuntos. Eres una mesera, por Dios santo. No sabes nada de estas negociaciones ni de lo que está en juego.
Sé lo suficiente para darme cuenta cuando alguien está a punto de levantarse de la mesa, le contestó ella, ya con el genio encendido. Don Khalil ya planeaba irse antes de que llegaran los entremeses. Se iban a regresar a Dubái esa misma noche. Su negocio estaba muerto, don Daniel, y usted estaba tan ocupado en despreciar a la gente que ni se dio cuenta. La mandíbula de don Daniel se apretó fuerte. No sabes de qué hablas. Sé perfectamente de qué hablo. Hablo árabe fluido, ¿se acuerda? Escuché cada palabra que dijeron. Dio un paso más cerca, sus ojos oscuros brillando. Pensaron que usted era arrogante. Pensaron que era uno más de esos empresarios americanos que sonríen y luego mienten. Y la forma en que me trató, la forma en que se burló de mí delante de ellos, solo confirmó sus peores sospechas. Las palabras dieron en el blanco. La cara de don Daniel cambió, como si de repente entendiera algo. No me burlé de ti. Me trató como si no valiera nada. ¿Vas a quedarte ahí adornando el salón toda la noche? Le devolvió sus propias palabras con amargura exacta. Así es como habla con la gente que considera por debajo de usted. Y ellos lo notaron, don Daniel. Lo notaron todo. Don Daniel se pasó la mano por el cabello, un gesto que casi parecía vulnerable. Por un momento, la máscara de director general tan pulido se rompió y María Guadalupe vio algo más debajo, frustración, tal vez, o vergüenza. Está bien, dijo al fin. Tienes razón. Fui grosero, pero eso no explica por qué me ayudaste. ¿Qué quieres? ¿Dinero? La pregunta le dolió como una cachetada. Los ojos de María Guadalupe se abrieron con un dolor sincero. No quiero su dinero. Lo ayudé porque era lo correcto. Porque mi mamá, que en paz descanse, me enseñó que hay que ayudar a la gente cuando se puede, aunque no lo merezcan. Se dio la vuelta para irse, pero don Daniel le tomó el brazo. Su agarre fue suave pero firme, y ese toque le mandó una corriente inesperada por todo el cuerpo. Espera, dijo ahora con voz más suave. Lo siento. No soy bueno para esto, para admitir que me equivoqué. María Guadalupe miró su mano en su brazo, luego levantó la vista a su cara. De cerca vio que sus ojos no eran solo azul hielo. Tenían motitas grises, como un cielo de invierno. Y en ese momento parecían casi inseguros. Debería volver con su cena, dijo ella en voz baja. Sus invitados lo están esperando. Don Daniel le soltó el brazo, pero no se movió. Necesito que me traduzcas esta noche. Te pago lo que quieras. Ya le dije que no quiero su dinero. ¿Entonces qué quieres? La pregunta quedó flotando entre los dos. María Guadalupe no tenía respuesta. O mejor dicho, tenía demasiadas. Quería que su papá se mejorara. Quería no tener que hacer doble turno solo para pagar las cuentas del hospital. Quería terminar la carrera de administración de empresas que dejó cuando su mamá se fue. Pero nada de eso era algo que don Daniel Cruz pudiera darle con un chasquido de dedos, por más rico que fuera. Quiero que deje de tratar a la gente como si fueran invisibles, dijo al fin. Quiero que recuerde que todos tenemos valor, no importa cuál sea nuestro trabajo o cuánto tengamos en el banco. Algo cruzó por la cara de don Daniel, sorpresa, tal vez, o respeto. Trato hecho, dijo extendiendo la mano. Ayúdame esta noche y prometo que voy a estar más atento. María Guadalupe dudó un segundo y luego le dio la mano. La palma de él era cálida y algo callosa, cosa rara para alguien que pasaba la vida en juntas de consejo. Una noche nada más, aceptó. Pero sigo haciendo mi trabajo. Si don Antonio me ve descuidando las mesas, me despide. Yo me encargo de don Antonio, dijo él con toda seguridad. Vamos, tenemos un negocio que salvar.
El resto de la cena fue como de otro mundo. María Guadalupe se encontró sentada en la mesa con don Saik Ahmed y su sobrino, traduciendo los detalles finos y las referencias culturales que don Daniel no captaba. Vio cómo el poderoso director general manejaba la negociación con gran habilidad una vez que entendió qué era lo que realmente valoraban los señores árabes. Pero lo que más le impresionó fue cómo cambió don Daniel después de esa plática en el rincón. Seguía siendo seguro, seguía mandando, pero ahora había una nueva atención en cómo trataba al personal del restaurante. Le agradeció al sommelier por su nombre. Se disculpó con otra mesera cuando la chocó por accidente. Cosas chiquitas, pero María Guadalupe las notó, y don Saik Ahmed también, que observaba toda la noche con ojos sabios. Para cuando llegó el postre, el negocio no solo se había salvado, sino que se había hecho más grande. Don Saik Ahmed quiso asociarse en 3 propiedades en vez de una, un compromiso que valía más de $50 millones. Don Khalil, que había empezado tan desconfiado, ahora platicaba con entusiasmo de los tiempos de inversión. Ha sido una noche muy iluminadora, dijo don Saik Ahmed en árabe, mirando a María Guadalupe con aprobación cálida. Me ha recordado que el verdadero carácter se ve en cómo tratamos a quienes creemos que no tienen poder. El señor Cruz es afortunado de tenerla en su vida. María Guadalupe se sonrojó y cambió al español. Solo trabajo en el restaurante, Su Excelencia. Esta noche fue algo fuera de lo común. Tal vez, dijo don Saik con una sonrisa misteriosa. O tal vez estaba escrito en el destino. Cuando los señores árabes se prepararon para irse, don Saik Ahmed llevó a don Daniel a un lado. María Guadalupe no oyó lo que hablaron, pero vio cómo la cara de don Daniel se ponía seria, luego sorprendida y al final casi pensativa. Cuando por fin se fueron, don Daniel regresó a la mesa donde María Guadalupe todavía estaba sentada. Su turno había terminado hacía rato, pero no sabía bien qué hacer. ¿Quieren que vaya a la firma del contrato?, le dijo don Daniel sin rodeos. ¿Qué? ¿A la firma en Dubái el mes que entra? Don Saik Ahmed pidió expresamente que usted esté ahí como enlace cultural. Se sentó pesadamente, aflojándose la corbata. Dijo que quiere tener a alguien que entienda las dos culturas y que no le tenga miedo a decirle la verdad al poder. A María Guadalupe le dio vueltas la cabeza. No puedo ir a Dubái. Soy mesera. Tengo responsabilidades aquí. Le pago $10,000 por una semana de su tiempo, dijo don Daniel sin más. Más todos los gastos, vuelo en primera clase, hotel 5 estrellas, todo. $10,000. Eso eran 3 meses de los tratamientos de su papá. Tal vez más. A María Guadalupe se le atoró el aire en la garganta. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haría usted eso? Don Daniel se recargó en la silla, estudiándola con esos ojos azul penetrantes. Porque esta noche salvó $50 millones a mi empresa. Porque don Saik Ahmed confía en usted, y eso significa que lo necesito ahí para que el negocio se concrete. ¿Y por qué? Se detuvo, como si le costara decirlo, porque usted tenía razón en cómo trato a la gente, en ser tan desdeñoso. He estado tan ocupado construyendo mi imperio que olvidé lo que me costaba por el camino. La vulnerabilidad en su voz la sorprendió. Este no era el director general arrogante de antes. Era otra persona, alguien más real. Necesito pensarlo, dijo María Guadalupe con cuidado. Tengo que considerar a mi papá. Está enfermo y soy su única familia. Tráigalo, dijo don Daniel de inmediato. Tráigalo a Dubái. Yo arreglo que los mejores doctores de allá vean su caso mientras nosotros atendemos el negocio. Sin costo alguno. Los ojos de María Guadalupe se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué es tan generoso? Porque esta noche me mostró algo que había olvidado,
dijo don Daniel en voz baja. Que el dinero y el poder no valen nada si uno pierde su humanidad. Mi papá decía lo mismo antes de morir. Antes de que yo me convirtiera en esto, se señaló a sí mismo con algo parecido al asco. Antes de convertirme en alguien que se burla de las meseras. Se quedaron en silencio un momento, el restaurante ya casi vacío, las luces de la Ciudad de México brillando más allá de las ventanas. María Guadalupe sintió que estaba parada al borde de algo enorme, algo que podía cambiarle toda la vida. Pero también sentía el peso de sus responsabilidades, ese miedo tan conocido de esperar demasiado. Le doy mi respuesta en 2 días, dijo al fin. Necesito hablar con los doctores de mi papá y asegurarme de que pueda viajar. Don Daniel asintió, sacó una tarjeta de presentación y escribió en el reverso. Mi número personal. Llámeme cuando sea, de día o de noche. Cuando María Guadalupe por fin salió del restaurante horas después, su cabeza era un remolino. Había empezado la noche siendo una mesera invisible y la terminó con una propuesta de negocios de uno de los hombres más poderosos de la capital. Su celular vibró con un mensaje de su papá preguntándole cómo le había ido en el trabajo. María Guadalupe sonrió y le contestó que había sido interesante. Interesante ni siquiera empezaba a describirlo. Poco sabía ella que esto era solo el comienzo de un camino que la llevaría mucho más allá de las paredes del restaurante La Perla, a un mundo que nunca había imaginado. Pero también la obligaría a enfrentar sentimientos para los que no estaba preparada y a tomar decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía sobre sí misma. Y antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjame tu ciudad en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, por favor dale like y suscríbete para más. Ahora, veamos qué pasa después. 2 días después, María Guadalupe estaba parada afuera de la torre reluciente donde quedaba Cruz Internacional. Las palabras de aliento de su papá todavía le resonaban en los oídos. Él había insistido en que tomara la oportunidad, casi la había empujado por la puerta. El lobby era todo de mármol y vidrio, intimidantemente caro. María Guadalupe se sentía fuera de lugar con su vestido sencillo y su suéter, apretando la tarjeta de don Daniel como si fuera un salvavidas. La recepcionista, una mujer muy arreglada con maquillaje perfecto, la miró de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a ver a don Daniel Cruz. Me está esperando. María Guadalupe trató de sonar segura. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez. Las cejas de la recepcionista se alzaron un poquito, pero hizo la llamada. Minutos después, María Guadalupe era acompañada al piso más alto, donde la oficina de don Daniel ocupaba una esquina con vista a toda la ciudad. Don Daniel estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, su silueta oscura contra el cielo brillante. Se dio la vuelta al verla y por un momento ninguno de los dos habló. «Viniste», dijo al fin. «No estaba seguro de que lo harías». «Mi papá me convenció», admitió María Guadalupe. Dijo, «oportunidades como esta no se presentan 2 veces. Tu papá es un hombre sabio». Don Daniel se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. «Ya hice los arreglos para que su papá vea a la doctora Chen en el hospital Mount Sinai mientras estamos fuera. Es la mejor oncóloga del país y también reservé consultas con especialistas en Dubái». A María Guadalupe se le apretó la garganta. «Don Daniel, no sé cómo agradecerle». «Llámeme Daniel, y puede agradecerme asegurándose de que este negocio salga bien». Le entregó la carpeta. «Este es su contrato. $10,000 por una semana, más todos los gastos. Las consultas médicas de su papá son aparte, no dependen de su trabajo». Ella abrió la carpeta con manos temblorosas. El contrato era tal como lo había dicho, bien redactado, profesional y generoso.
Pero había algo más, una cláusula que la hizo detenerse. ¿Y esto de estar disponible para más asesoría cultural después de Dubái? Don Saik Ahmed quedó impresionado con usted, explicó don Daniel. Ya mencionó otros posibles negocios en Medio Oriente. Si todo sale bien, podría haber más oportunidades, pero eso es opcional, no obligatorio. María Guadalupe levantó la vista y lo miró buscando alguna intención oculta. Pero don Daniel sostuvo su mirada con firmeza, y ella solo vio sinceridad. Está bien, dijo con el corazón latiéndole fuerte. Lo haré. Perfecto. La sonrisa de don Daniel fue breve pero sincera. Salimos en 3 semanas. Mi asistente le enviará todos los detalles. Mientras tanto, me gustaría que venga unas cuantas veces para que aprenda sobre el proyecto que estamos negociando. Será más efectiva si entiende qué es lo que realmente estamos construyendo. Durante las siguientes 3 semanas, la vida de María Guadalupe cambió por completo. Siguió trabajando en el restaurante La Perla, pero 3 tardes a la semana iba a Cruz Internacional, donde aprendió sobre el desarrollo de resorts de lujo, leyes inmobiliarias internacionales y el delicado arte de los negocios en Medio Oriente. Don Daniel era un maestro exigente, esperaba que absorbiera la información rápido y que hiciera preguntas inteligentes. Pero también era paciente de una manera que la sorprendió, explicándole las cosas varias veces y no las entendía, sin hacerla sentir tonta por no conocer el lenguaje del mundo de los negocios. Y poco a poco, casi sin que se notara, algo cambió entre ellos. Empezó con cosas pequeñas. Don Daniel le llevaba café justo como a ella le gustaba, sin preguntarle. María Guadalupe se daba cuenta cuando él estaba estresado y le quitaba tareas para aliviarle la carga. Las conversaciones que empezaban sobre negocios terminaban en temas personales en las tardes tardías en su oficina, cuando el resto del personal ya se había ido. María Guadalupe supo que el papá de don Daniel había construido Cruz Internacional desde cero, que él lo había visto trabajar hasta matarse a los 50 años. Que don Daniel heredó la empresa a los 25 y pasó los siguientes 9 años tratando de demostrar que era digno del legado de su padre, aunque eso le consumiera toda la vida. Don Daniel supo que María Guadalupe iba bien encaminada para terminar una carrera en administración de empresas en la UNAM, que soñaba con abrir su propio restaurante algún día. Que lo dejó todo cuando su mamá falleció y su papá se enfermó, eligiendo la familia sin pensarlo 2 veces. ¿Te arrepientes?, le preguntó don Daniel una tarde mientras revisaban cláusulas de contrato en su oficina, con la Ciudad de México extendida abajo como una alfombra de luces. ¿De haber dejado tus sueños? María Guadalupe pensó la respuesta con cuidado. No, mi papá me necesitaba. Pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera terminado la carrera. Si hubiera tenido la oportunidad de construir algo propio. Todavía puedes hacerlo, dijo don Daniel en voz baja. Regresar a la escuela. Yo podría ayudarte a arreglarlo. ¿Por qué?, preguntó ella, la pregunta que llevaba semanas acumulándose. ¿Por qué me ayuda tanto? Esto ya va mucho más allá de lo que necesita para el negocio de Dubái. Don Daniel se quedó callado un buen rato, con los ojos fijos en la ciudad. Cuando habló, su voz estaba ronca de honestidad. Porque cuando te miro, veo todo lo que yo creía antes de convertirme en esta persona obsesionada con el éxito. Tú me recuerdas que hay más en la vida que el siguiente negocio, la siguiente compra. Y yo, se detuvo, girándose hacia ella. Yo no me había sentido tan humano en años. La confesión quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades y peligros. El corazón de María Guadalupe latía con fuerza en su pecho. Sabía que debería decir algo profesional, algo que pusiera de nuevo la distancia correcta entre un director general y su consultora temporal. Pero no pudo, porque la verdad era que ella también lo sentía. Esa atracción entre los dos,
esa conexión que no tenía nada que ver con negocios, contratos ni puentes culturales. Daniel empezó, sin saber bien qué iba a decir. Pero antes de que pudiera seguir, el teléfono de él sonó, rompiendo el momento. Era su asistente con un asunto urgente, y el encanto se quebró. María Guadalupe recogió sus cosas, murmurando que tenía que llegar a casa a ver a su papá. Al salir de la oficina, sintió los ojos de don Daniel en su espalda, sintió el peso de las palabras no dichas. Las 3 semanas de repente parecieron muy lejanas y mucho demasiado cercanas al mismo tiempo. El vuelo a Dubái fue algo que María Guadalupe nunca había imaginado. La cabina de primera clase era más lujosa que todo su departamento, asientos que se convertían en camas completamente planas y azafatas que adivinaban sus necesidades antes de que las pidiera. Su papá, que la doctora Chen había autorizado para viajar con instrucciones muy cuidadosas, iba sentado al otro lado del pasillo, con los ojos brillantes de maravilla a pesar de su enfermedad. Nunca pensé que vería el mundo así, le dijo a María Guadalupe en español, su idioma privado. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, mi hija. María Guadalupe sonrió, pero sus ojos se fueron hacia donde don Daniel estaba sentado varias filas adelante, trabajando en su laptop incluso a 30.000 pies de altura. Desde aquella tarde en su oficina había estado distante, tan profesional que rayaba en lo frío. Eso le dolía más de lo que ella quería admitir. Durante la escala en Londres, su papá necesitó descansar, así que ella se quedó con él en la sala de espera de la aerolínea mientras don Daniel hacía llamadas. Pero cuando abordaron el segundo vuelo, algo había cambiado. Don Daniel apareció en su asiento con 2 tacitas de café árabe y una sonrisa tímida. Tu papá está dormido, le dijo. Pensé que tal vez querrías compañía. María Guadalupe aceptó el café, aspirando el aroma a cardamomo. No tenía que hacer esto, nada de esto. Lo sé. Don Daniel se acomodó en el asiento de al lado, y María Guadalupe sintió muy bien lo cerca que estaba, como el apoyabrazos entre ellos de pronto parecía demasiado ancho y a la vez no suficiente. María Guadalupe, sobre lo de la otra noche en mi oficina. No tiene que explicarme, lo interrumpió ella rápido. Está bien. Los dos nos dejamos llevar por el momento. No volverá a pasar. Y si no quiero que esté bien, dijo don Daniel con voz baja y tensa. ¿Y si no puedo dejar de pensar en ti? A María Guadalupe se le cortó el aliento. Daniel, no podemos. Usted es mi patrón. Esto es un arreglo profesional. Lo es. Ahora se volvió completamente hacia ella. Dejó de sentirse profesional desde el momento en que entraste al restaurante y me pusiste el mundo de cabeza. Apenas me conocías entonces. Te conocía lo suficiente. Sabía que eras valiente para arriesgar tu trabajo haciendo lo correcto. Sabía que te importaba más la integridad que el dinero. Sabía, se detuvo, pasándose la mano por el cabello en ese gesto que ella ya reconocía como de vulnerabilidad. Sabía que me hacías querer ser un hombre mejor. Los ojos de María Guadalupe se llenaron de lágrimas. Solo soy una mesera con un papá enfermo y deudas de la escuela que nunca voy a pagar. Usted es don Daniel Cruz. Podría tener a cualquiera. No quiero a cualquiera. Su mano encontró la de ella, cálida y firme. Quiero a la mujer que me recordó lo que significa ser humano. Quiero a la mujer que habla 5 idiomas y sueña con abrir su propio restaurante. Te quiero a ti, María Guadalupe. Solo a ti. La confesión quedó suspendida entre ellos en la luz tenue de la cabina. María Guadalupe sabía que debería apartarse, recordarle todas las razones por las que esto era imposible, pero en cambio entrelazó sus dedos con los de él. Esto es una locura, susurró. Completamente loco, aceptó don Daniel. Pero no me había sentido tan vivo en años.
Dime que tú no lo sientes tan bien. María Guadalupe no pudo mentir. Lo siento. Pero Daniel, ¿qué pasa después de Dubái? Usted vuelve a su mundo. Yo vuelvo al mío. Esto no puede funcionar. ¿Por qué no? Porque he visto cómo funciona su mundo. Lo he visto en las juntas, he visto cómo los negocios lo consumen. No puedo ser otra adquisición, otro trato que manejar. La mano de don Daniel apretó la suya con más fuerza. Tú nunca podrías ser eso. Eres la primera cosa en 9 años que me hace cuestionar si construir un imperio vale la pena perder todo lo demás. Antes de que María Guadalupe pudiera responder, una turbulencia sacudió el avión y los juntó. El brazo de don Daniel la rodeó instintivamente, protector, y ella se permitió recargarse en él solo un momento. Cuando la turbulencia pasó, ninguno de los dos se apartó. Se quedaron así horas, hablando bajito de todo y de nada. Don Daniel le contó sobre la presión de estar a la altura del legado de su papá, la soledad del éxito, las relaciones que habían fracasado porque siempre eligió el trabajo sobre el amor. María Guadalupe compartió sus sueños de estudiar gastronomía, las recetas de su mamá que se sabía de memoria pero nunca tuvo los recursos para hacer bien, el miedo de que su papá no viviera para verla lograr algo importante. Cuando amaneció sobre el desierto árabe, pintando las dunas de oro y rosa, don Daniel le dio un beso suave en la sien. Pase lo que pase en Dubái, le dijo bajito, quiero que sepas que ya cambiaste mi vida. Si decides quedarte en ella o no, siempre te voy a estar agradecido. María Guadalupe cerró los ojos, respirando su aroma, grabando ese momento en la memoria. Se estaba enamorando de él. Probablemente se había estado enamorando desde aquella primera noche en el restaurante La Perla. Pero enamorarse y aterrizar bien eran dos cosas distintas, y no podía quitarse la sensación de que un corazón roto era inevitable. Dubái era abrumador. El hotel era un palacio de 7 estrellas todo de mármol y oro, con un mayordomo privado para cada suite. A su papá lo llevaron de inmediato a sus consultas médicas con doctores que hablaban inglés y español, con equipo más avanzado que cualquier cosa en la Ciudad de México. Y María Guadalupe se encontró de pronto en un mundo de negociaciones de alto riesgo, protocolos culturales y la presencia eléctrica constante de don Daniel Cruz. La firma del contrato estaba programada para 3 días después de su llegada, dándoles tiempo para adaptarse y prepararse. Don Saik Ahmed había arreglado que se quedaran en la hacienda familiar para las negociaciones finales, un gesto de hospitalidad que don Daniel dijo que era muy importante. Si nos invita a su casa, el negocio está prácticamente hecho, explicó mientras iban en un Mercedes con chofer por la ciudad. Pero tenemos que respetar cada tradición, cada cortesía. Un error podría echarlo todo a perder. María Guadalupe asintió, tratando de absorber el peso de la responsabilidad. Había estado estudiando la cultura emiratí en cada momento libre, aprendiendo los detalles que la ayudarían a navegar la parte social del negocio. Pero nada la había preparado para la realidad de la hacienda de don Saik Ahmed. Era un palacio de cuento de hadas, con fuentes, jardines y salones que parecían extenderse hasta el infinito. Don Saik Ahmed los recibió personalmente, su esposa y sus hijas le dieron la bienvenida a María Guadalupe con una calidez que la sorprendió. No solemos tener mujeres americanas que entiendan nuestro idioma y nuestras costumbres, le dijo Hila, la hija mayor del jeque, mientras la acompañaba a su habitación. Mi papá habla muy bien de usted. Dice que tiene un corazón bueno. La habitación de María Guadalupe daba a un jardín lleno de jazmines y rosas. El aroma era embriagador. Estaba desempacando cuando alguien tocó a la puerta. Don Daniel estaba ahí, con una expresión insegura que todavía la descolocaba. Estoy al final del pasillo, le dijo. Quería asegurarme de que estuviera cómoda. Es hermosa. Abrumadora, pero hermosa.
María Guadalupe, sobre lo que hablamos en el avión. Daniel, debemos enfocarnos en el negocio, dijo ella con suavidad. Para eso vinimos. Claro. Por supuesto. Pero no se fue. En cambio, entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. Solo que no puedo concentrarme en nada más que en usted. ¿Sabe lo difícil que fue ir en ese coche y no tomar su mano? Fingir que solo somos colegas cuando cada célula de mi cuerpo quiere. Se cortó, apretando la mandíbula. El corazón de María Guadalupe latía desbocado. ¿Quiere qué? Esto, dijo don Daniel, y cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. Sus manos tomaron el rostro de ella, sus ojos buscando permiso en los de María Guadalupe. Dígame que pare y pararé. Dígame que esto es una idea terrible y me iré. Pero María Guadalupe, si siente aunque sea una fracción de lo que yo siento. María Guadalupe no lo dejó terminar. Se puso de puntitas y lo besó, derramando semanas de deseo contenido en ese solo contacto. Don Daniel hizo un sonido grave en la garganta y la atrajo más cerca, el beso se profundizó hasta que María Guadalupe olvidó dónde terminaba ella y dónde empezaba él. Cuando por fin se separaron, los dos respirando agitados, don Daniel apoyó la frente contra la de ella. Eso fue la mejor o la peor decisión que hemos tomado. Probablemente las dos, admitió María Guadalupe, con los dedos enredados en la camisa de él. Deberíamos ser sensatos. Deberíamos esperar hasta después del negocio. Deberíamos, aceptó don Daniel. Pero la besó otra vez, más suave esta vez. Reverente. Mañana seremos sensatos. Esta noche, solo déjeme abrazarla. Se acostaron en la cama juntos, completamente vestidos. Los brazos de don Daniel la rodearon mientras veían el sol ponerse sobre el desierto por la ventana. Por primera vez en años, María Guadalupe se sintió completamente segura, completamente en paz. Pero esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, María Guadalupe despertó y encontró a don Daniel ya ido, con una nota en la almohada. Llamadas de trabajo. Nos vemos en el desayuno. Anoche fue todo. De ella sonrió, apretando la nota contra su pecho como adolescente. Pero su felicidad duró poco. En el desayuno se encontró con alguien que no esperaba. Verónica Chen, una mujer guapísima con traje caro que besó la mejilla de don Daniel con familiaridad. María Guadalupe, esta es Verónica, dijo don Daniel con expresión cuidadosamente neutral. Es la jefa de asuntos legales de Cruz Internacional. Verónica, María Guadalupe Ramírez, nuestra enlace cultural. La mesera, dijo Verónica con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Daniel me contó todo sobre usted. Qué novedoso. María Guadalupe sintió la pulla, pero mantuvo la cara amable. Mucho gusto. Durante todo el desayuno, Verónica hizo comentarios sutiles, recordando a todos que llevaba 6 años trabajando con don Daniel, que conocía la empresa como la palma de su mano, que tenían un historial de sociedades exitosas. La indirecta era clara. María Guadalupe era temporal, una extraña jugando en un mundo que no le pertenecía. Don Daniel parecía no notar la tensión, concentrado en revisar contratos con Verónica. María Guadalupe se obligó a comer, sintiéndose tonta por haber pensado que lo de anoche significaba algo real. Para media mañana empezaron las negociaciones en serio. María Guadalupe traducía y facilitaba, pero su mente se iba todo el tiempo a cómo Verónica tocaba el brazo de don Daniel, a los chistes internos que compartían, al lenguaje de quienes habían trabajado juntos años. Estaba tan distraída que casi dejó pasar un detalle cultural importante en el idioma del jeque. Don Khalil, el sobrino, había hecho un comentario en árabe sobre preocupaciones con los tiempos que podía echar a perder todo el negocio. María Guadalupe lo captó justo a tiempo,
redirigió la conversación con suavidad y atendió sus inquietudes de una forma que respetaba su posición y tranquilizaba a don Daniel. Don Saik Ahmed lo notó y le dio un asentimiento de aprobación, pero Verónica también lo vio, entrecerrando los ojos con algo que parecía cálculo. Durante un descanso, Verónica acorraló a María Guadalupe en el baño. «Es buena en esto», dijo mientras se retocaba el labial. «En lo cultural. Pero debería saber que el trabajo es la vida de Daniel. Las mujeres van y vienen, pero Cruz Internacional es para siempre. Solo estoy aquí para hacer un trabajo», dijo María Guadalupe con calma. «Claro que sí». La sonrisa de Verónica fue afilada. «Y cuando termine el trabajo, usted volverá a su restaurante y Daniel pasará al siguiente proyecto. Así funciona él. Lo he visto una docena de veces». Las palabras dieron en el blanco, confirmando cada miedo que María Guadalupe había tratado de callar. Pero levantó la barbilla. «Si está tratando de alejarme, debería saber que no soy una niña ingenua. Sé perfectamente qué es esto». «¿De veras?». Los ojos de Verónica brillaron. «Porque desde donde yo estoy, parece que ya está enamorada de él. Y eso, querida, es un error». María Guadalupe no le contestó. Salió del baño con el corazón latiéndole fuerte, las palabras de Verónica resonando en su cabeza. María Guadalupe salió del baño con el corazón latiéndole a 1000 por hora, las palabras de Verónica resonando en su cabeza como un eco que no se callaba. ¿Estaba enamorada de don Daniel? Y si lo estaba, ¿era el error más grande de su vida? Las negociaciones de la tarde fueron tensas. María Guadalupe se concentró en su trabajo, traduciendo con precisión y ayudando a sortear los detalles culturales, pero sentía que la distancia entre ella y don Daniel crecía con cada minuto. Cada vez que Verónica se inclinaba para susurrarle algo al oído, cada mirada compartida entre ellos le dolía como un puñal en el pecho. Para la noche, cuando don Saik Ahmed pidió un descanso antes de la cena formal, María Guadalupe estaba agotada más del alma que del cuerpo. Se retiró a su habitación, pensando en tomarse un momento para recomponerse antes de la velada. Pero don Daniel la siguió. «María Guadalupe, espere», la llamó cuando llegó a su puerta. Ella se volvió, con la expresión cuidadosamente neutral. «Sí, señor Cruz». Don Daniel se estremeció con esa formalidad. «No haga eso. No me cierre la puerta. No le estoy cerrando nada. Solo estoy haciendo mi trabajo, que es para lo que me paga». La voz de María Guadalupe era tranquila, pero sus manos temblaban al alcanzar la manija. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?». Don Daniel se acercó más, con preocupación marcada en la cara. «Nada pasó. Solo estoy recordando cuál es mi lugar, nada más». «¿Su lugar?». La voz de don Daniel subió por la frustración. «¿Qué demonios significa eso?». «Significa que Verónica tenía razón. Usted tiene una vida, un mundo por el que yo solo estoy de paso. Cuando este negocio termine, usted volverá a la Ciudad de México, a su empresa, a la gente que sí pertenece a su círculo». La compostura de María Guadalupe se quebró, las lágrimas amenazando con salir. «Y yo volveré a ser una mesera que tuvo una aventura muy rara y muy breve en un mundo que nunca fue para mí». «Eso no es cierto», dijo don Daniel con fuerza. Le tomó la mano, la jaló dentro de la habitación y cerró la puerta para tener privacidad. «María Guadalupe, lo que sea que Verónica le haya dicho, no es verdad. Usted no está solo de paso en mi vida. Se ha vuelto esencial para mí». «¿De veras? ¿O solo soy útil para este negocio?». «Al diablo el negocio», dijo don Daniel con una vehemencia que la dejó sorprendida. «No me importa el negocio. Me importa usted. Lo dice ahora, pero nada.
Don Daniel tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Sé cuál ha sido mi historial. Sé que he dejado que el trabajo me consuma, que he dejado relaciones deshechas porque solo pensaba en la siguiente compra. Pero María Guadalupe, usted no es una compra. Usted es la mujer que me hizo recordar que se siente estar vivo. Daniel, susurró ella, pero él siguió hablando. He estado medio muerto por años, solo cumpliendo con el trámite, construyendo un imperio porque era lo único que sabía hacer. Y entonces usted entró a ese restaurante, me desafió, me salvó, me mostró lo que me faltaba. ¿De verdad cree que dejaría ir eso? ¿Qué la dejaría ir a usted? ¿Y qué hay de Verónica? Ella claramente cree que tiene algún derecho sobre usted. Verónica es mi abogada. Eso es todo lo que ha sido. Sí, salimos hace años, muy poco tiempo, pero no funcionó precisamente porque yo estaba demasiado metido en el trabajo. Ella entiende esa parte de mi vida, pero no me entiende a mí. No como usted. María Guadalupe quería creerle con toda su alma. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de que cuando volvamos a la Ciudad de México, la realidad nos alcance. Usted se dará cuenta de que no encajo en su mundo. De que esto fue solo una fantasía nacida de lugares exóticos y situaciones de mucha presión. Entonces cambiaré mi mundo, dijo don Daniel con sencillez. Lo haré encajar con usted, porque la alternativa, una vida sin usted, es inaceptable. La besó entonces, suave, dulce y lleno de promesas. María Guadalupe se derritió en sus brazos, todas sus dudas calladas por un momento por lo bien que se sentía estar ahí. Cuando por fin se separaron, don Daniel apoyó la frente contra la de ella. Venga a la cena conmigo esta noche, no como mi enlace cultural, sino como la mujer de la que me estoy enamorando. Deje que todos nos vean juntos. Que sepan que usted es mía y yo soy suyo. A María Guadalupe se le cortó el aliento con la palabra amor, pero antes de que pudiera responder, alguien tocó a la puerta. Don Daniel gruñó. ¡Qué mal momento! Era uno de los empleados de don Saik Ahmed diciendo que el jeque pedía su presencia temprano para mostrarles algo especial antes de la cena. Tenían 20 minutos para prepararse. María Guadalupe se cambió rápido a uno de los vestidos elegantes que la asistente de don Daniel había conseguido para el viaje, una seda verde esmeralda que hacía resaltar su cabello oscuro y sus ojos. Cuando salió del baño, don Daniel la esperaba, ya cambiado con una candura tradicional que el jeque le había regalado. Se veía guapísimo, el blanco de la túnica contrastando con su cabello oscuro y sus ojos azules. «Está usted hermosa», le dijo en voz baja. «Usted también», contestó ella, haciéndolo reír. Don Saik Ahmed había reunido a su familia y a los invitados en un patio privado donde el cielo de la tarde empezaba a pintarse de naranja y morado. En el centro había un arreglo bonito, servicio tradicional de café árabe, dátiles y un señor mayor con un oud, el instrumento de cuerdas típico. «Esto es un pequeño sabor de nuestra herencia», explicó don Saik Ahmed. «Música, café, plática bajo las estrellas. En nuestra cultura, estos placeres sencillos son donde pasa la verdadera conexión, donde conocemos quién es la gente de verdad debajo de las máscaras de los negocios». Hila, la hija del jeque, tomó la mano de María Guadalupe y la llevó a sentarse con las mujeres de la familia. Le preguntaron por su mamá libanesa, por su vida en México, por sus sueños. La conversación fluyó fácil, mezclando árabe y español, y María Guadalupe se encontró disfrutando de verdad de su compañía. Desde el otro lado del patio, sentía los ojos de don Daniel sobre ella, viéndola reír y gesticular mientras contaba una anécdota de la cocina de su mamá. Don Saik Ahmed notó la distracción de don Daniel y soltó una risita baja. «La mira usted como hombre que ha encontrado algo precioso», le dijo en inglés, lo suficientemente bajo para que solo él lo oyera.
Don Daniel ni siquiera intentó negarlo. Lo es. Ha cambiado todo para mí. Bien. Un hombre necesita más que dinero y poder para ser verdaderamente exitoso. Necesita a alguien que lo vea a él, no a sus logros. Esa joven lo ve a usted, don Daniel Cruz. No la deje ir. No pienso hacerlo, respondió don Daniel con firmeza. Conforme avanzaba la velada, el tocador de oud empezó a cantar, y para delicia de María Guadalupe, las canciones eran las mismas que su mamá le cantaba de niña. Sin pensarlo, se unió cantando, su voz clara y verdadera. El patio se quedó en silencio, todos escuchaban a esa mujer mexicana cantando antiguas canciones de amor árabes con pronunciación perfecta y sentimiento genuino. Cuando terminó la canción, hubo un instante de quietud absoluta. Y luego la esposa de don Saik Ahmed empezó a aplaudir, con lágrimas en los ojos. Su mamá le enseñó bien, le dijo en árabe. Ella vive en usted. Los ojos de María Guadalupe se llenaron de lágrimas. Y desde el otro lado del patio, don Daniel se levantó y fue a su lado, sin importarle el protocolo. Le tomó la mano a la vista de todos. ¿Está bien?, le preguntó bajito. María Guadalupe asintió, apretándole la mano. Ahora sí. Don Saik Ahmed observó todo con satisfacción. Más tarde, cuando sirvieron la cena en el comedor principal, hizo un anuncio que sorprendió a todos. Mañana firmamos los contratos, dijo levantando su copa. Pero esta noche celebramos no solo una sociedad de negocios, sino los puentes entre culturas, entre corazones. Don Daniel, usted vino a Dubái buscando un negocio, pero creo que encontró algo mucho más valioso. Sus ojos brillaron al mirar las manos unidas de don Daniel y María Guadalupe. El amor que cruza fronteras es la mejor inversión de todas. La cara de Verónica se puso tensa de rabia apenas contenida, pero María Guadalupe apenas lo notó. Estaba demasiado concentrada en don Daniel, en cómo la miraba como si ella fuera la persona más importante del mundo. Después de la cena, don Daniel llevó a María Guadalupe a un jardín iluminado por la luna, lejos de los demás invitados. El aire olía a jazmín de noche y en la distancia se oía el suave murmullo de una fuente. «Baile conmigo», le dijo, sacando su teléfono y poniendo música. No era una canción tradicional, solo una melodía suave de jazz, pero era perfecta. María Guadalupe se metió en sus brazos y se balancearon juntos bajo las estrellas árabes, el resto del mundo desapareciendo. Lo que dije en el avión lo dije en serio, murmuró don Daniel contra su cabello. Usted cambió mi vida. Cuando volvamos a la Ciudad de México, quiero que esté conmigo. No como empleada, no como consultora, sino como mi compañera en todo. Daniel, no puedo simplemente dejar mi trabajo y convertirme en su novia. Tengo responsabilidades, mi papá. Yo me encargaré de su papá, los mejores doctores, el mejor tratamiento, lo que necesite. Y usted, María Guadalupe Ramírez, va a volver a la escuela a terminar su carrera de administración. No le estoy pidiendo que deje sus sueños por mí. Le estoy pidiendo que me deje ayudarla a lograrlos. María Guadalupe se apartó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto? Porque la amo, dijo don Daniel con sencillez. Estoy enamorado de usted, María Guadalupe. Completamente, irreversiblemente, aterradamente enamorado. Y espero que usted sienta lo mismo. El corazón de María Guadalupe pareció que iba a estallar. Yo también la amo, pero sigo teniendo miedo. Yo también, admitió él. Nunca me había sentido así por nadie. Nunca había querido reorganizar toda mi vida por otra persona, pero con usted no se siente como sacrificio. Se siente como por fin poner las prioridades en orden. La besó entonces, profundo y apasionado, y María Guadalupe se entregó por completo.
Cuando por fin se separaron, los dos sin aliento, don Daniel sonrió. ¿Es un sí? ¿Me dará una oportunidad de verdad cuando volvamos a la Ciudad de México? Sí, susurró ella. Sí, le daré una oportunidad. Al día siguiente, la firma del contrato salió impecable. María Guadalupe facilitó todo con profesionalismo, traduciendo no solo palabras, sino intenciones, ayudando a don Daniel y a don Saik Ahmed a entenderse en un nivel que iba más allá de los negocios. Verónica intentó varias veces socavarla, señalando pequeñas discrepancias o cuestionando sus traducciones, pero don Saik Ahmed la calló él mismo. La señorita Ramírez se ha demostrado invaluable, dijo con firmeza. Confío en ella por completo. Al final del día, el trato estaba hecho, $55 millones en desarrollo de resorts de lujo, con provisiones para futuras colaboraciones. Era el mayor éxito en la carrera de don Daniel. Y mientras estrechaba la mano de don Saik Ahmed, el hombre mayor se inclinó. El negocio es bueno, pero la mujer es mejor, le dijo en árabe, sabiendo que María Guadalupe lo oiría y traduciría. No lo olvide. No lo olvidaré, prometió don Daniel. Esa tarde, mientras se preparaban para dejar la hacienda de don Saik Ahmed y volver al hotel antes de volar a casa, Verónica hizo un último intento. Acorraló a don Daniel en el pasillo, con expresión desesperada. Daniel, estás cometiendo un error. Esa mujer no es para tu mundo. Te va a frenar, te va a distraer de lo importante. Ella es lo importante, dijo don Daniel con frialdad. Y Verónica, creo que es momento de hablar de tu futuro en Cruz Internacional. Tu comportamiento esta semana ha sido poco profesional e inapropiado. La cara de Verónica se puso blanca. ¿Me estás despidiendo por ella? Te estoy sugiriendo que podrías ser más feliz en otro lado. Te daré una liquidación generosa y excelentes recomendaciones. Pero sí, creo que es hora de que nos separemos profesionalmente. La voz de don Daniel sonó firme. Definitiva. Estás cometiendo el error más grande de tu carrera, siseó Verónica. ¿De veras? Porque desde donde yo estoy parado, el error más grande que cometí en mi vida fue dejar que el trabajo me consumiera tanto tiempo que casi me pierdo el amor de verdad. No voy a repetir ese error. Don Daniel se alejó, dejando a Verónica furiosa en el pasillo. Encontró a María Guadalupe en su habitación empacando la maleta y la atrajo hacia sus brazos. ¿Todo bien?, preguntó ella, sintiendo la tensión en él. Todo está perfecto, dijo don Daniel. Por primera vez en mi vida, todo está exactamente como debe estar. En el vuelo de regreso, el papá de María Guadalupe la apartó un momento mientras don Daniel dormía. Es un buen hombre, mi hija, le dijo en español. Y te ama. Lo veo en cómo te mira. Yo también lo amo, papá. ¿Estoy loca? Apenas nos conocemos unas semanas. Tu mamá y yo lo supimos en 3 días, le contestó su papá con una sonrisa. Cuando se sabe, se sabe. No dejes que el miedo te robe la felicidad. María Guadalupe besó la mejilla de su papá, agradecida por su sabiduría y su apoyo. Cuando volvió a su asiento junto a don Daniel, él se movió un poco y buscó su mano. Incluso dormido, ella entrelazó sus dedos con los de él, miró las nubes pasar por la ventana y se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta historia de amor tan loca e imposible pudiera funcionar de verdad. De regreso en la Ciudad de México, la realidad llegó rápido y fuerte. La condición del papá de María Guadalupe empeoró de golpe. 3 días después de volver, lo que parecía estable en Dubái se convirtió en emergencia cuando se desmayó en su departamentito. María Guadalupe lo llevó al hospital a toda prisa, con las manos temblando mientras llamaba a don Daniel desde la sala de urgencias a las 2 de la mañana. Él llegó en menos de 20 minutos, todavía en pants de algodón y camiseta, el cabello revuelto del sueño.
Pero tomó el mando de inmediato, habló con los doctores, arregló especialistas, se aseguró de que su papá recibiera la mejor atención posible. Durante 3 días, María Guadalupe apenas se separó de la cama de su papá. Don Daniel le llevaba comida que ella no probaba, café que se enfriaba, ropa limpia que apenas notaba. Los doctores estabilizaron a su papá, pero el pronóstico era duro. El cáncer se había extendido más agresivo de lo que nadie esperaba. 6 meses, tal vez un año con tratamiento fuerte, le dijo la doctora Chen con suavidad. Lo siento mucho. María Guadalupe asintió sin sentir nada, incapaz de procesar las palabras. ¿6 meses? No era suficiente tiempo. Nunca era suficiente. Don Daniel la encontró en la capilla del hospital a medianoche, mirando las velitas sin verlas. Se sentó a su lado en silencio y, después de un rato largo, María Guadalupe se volvió hacia él. No puedo hacer esto, susurró. ¿Hacer qué? Esto. ¿Nosotros? ¿Esta relación? Mi papá se está muriendo, Daniel. Necesito enfocarme en él, en el tiempo que nos queda. No puedo ser su novia, planear citas, ir a eventos de negocios. No puedo ser lo que usted necesita. La cara de don Daniel se puso pálida. María Guadalupe, no necesito que seas nada más que usted misma. Déjeme ayudarla en esto. No entiende, dijo ella con lágrimas corriendo por la cara. Todos los que amo se van. Mi mamá murió. Ahora mi papá se está muriendo. No puedo encariñarme con usted y luego perderlo también. No lo soportaría. No me va a perder, dijo don Daniel con fuerza. No me voy a ningún lado. Sí se irá. Eventualmente se dará cuenta de que esto es demasiado. El papá enfermo, la mesera sin futuro, la novia que no puede darle lo que merece. Se irá y me quedaré sola otra vez. Y no puedo, Daniel. No puedo. María Guadalupe estaba cayendo en espiral. Lo sabía. Pero no podía parar. Todos sus miedos, todas sus inseguridades salían a borbotones en la capilla silenciosa. Don Daniel intentó abrazarla, pero ella lo empujó. María Guadalupe, por favor, no haga esto. No me aleje porque tiene miedo. No lo estoy alejando. Estoy siendo realista. Mírenos, Daniel. ¿De verdad? Mire, venimos de mundos distintos. Esto siempre iba a terminar mal. Eso no es cierto y usted lo sabe, dijo don Daniel con la voz ronca de emoción. La amo. No me importa lo de mundos distintos ni futuros ni nada de eso. Me importa usted. Va a cambiar de opinión, dijo María Guadalupe con una certeza que partía el corazón. Cuando la realidad caiga, cuando la enfermedad de mi papá empeore, cuando vea qué significa de verdad estar conmigo, se irá. Siempre se van. ¿Quién la dejó, María Guadalupe? Además de que su mamá murió, ¿quién la dejó? La pregunta de don Daniel fue suave pero directa. María Guadalupe cerró los ojos y la verdad salió a raudales. Antes de que su mamá muriera, hubo alguien más. Un novio de la universidad que prometió para siempre, que dijo que la amaba. Pero cuando su mamá se enfermó y ella tuvo que dejar la carrera para cuidarla, él se fue. Dijo que no podía con la presión, con la tristeza, con las visitas constantes al hospital. Quería a la chica alegre y sin preocupaciones, no a la que se ahogaba en cuentas médicas y duelo. Yo no soy él, dijo don Daniel cuando ella terminó. No soy un muchacho que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Construye una empresa de miles de millones desde cero. No abandono lo que me importa, y usted me importa más que nada en esta vida. Ahora, dijo ella. Me importa ahora. Pero eventualmente.
No hay eventualmente, la interrumpió don Daniel, con la voz subiendo por la frustración. Solo hay ahora, y ahora la amo, y mañana, y el mes que entra, y el año que viene. ¿Por qué no puede creerlo? Porque la gente no se queda, gritó María Guadalupe, rompiéndose por completo. La gente se va, Daniel. Se mueren o se van o se dan cuenta de que no vales el esfuerzo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que siempre pasa. El capellán asomó la cabeza, preocupado, pero don Daniel lo hizo a un lado con un gesto. Cuando por fin se quedaron solos otra vez, don Daniel se arrodilló frente a María Guadalupe y tomó sus manos entre las suyas. Me quedé cuando mi papá murió y me dejó una empresa que me aterrorizaba destruir, le dijo en voz baja. Me quedé cuando cada relación que intenté fracasó porque no sabía equilibrar el trabajo y el amor. Me quedé cuando don Saik Ahmed pudo haber dejado el negocio. Cuando Verónica intentó sabotearte. Cuando todo me decía que me rindiera. Me quedé, María Guadalupe, y me quedo ahora. La pregunta es, ¿me va a dejar? María Guadalupe lo miró a través de las lágrimas. Ese hombre tan poderoso de rodillas en una capilla de hospital, suplicándole que lo dejara amarla. Y ella quería decir que sí, quería creer que podía funcionar. Pero el miedo era fuerte y tenía garras profundas. Necesito tiempo, susurró. Necesito enfocarme en mi papá. Por favor, Daniel, solo dame un poco de espacio. El dolor cruzó la cara de don Daniel, pero asintió. Está bien, te daré espacio. Pero María Guadalupe, no voy a rendirme con nosotros. Cuando esté lista, aquí estaré. Se levantó, le dio un beso suave en la frente y se fue. María Guadalupe lo vio irse, una parte de ella gritando que lo llamara de vuelta. Pero no lo hizo. Lo dejó caminar. Y con cada paso que él daba, su corazón se rompía un poquito más. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de la vida de María Guadalupe. Su papá salió del hospital con cuidados paliativos arreglados. Volvió a su departamentito y ella pidió una licencia en el restaurante La Perla para cuidarlo. Don Daniel respetó su pedido de espacio, pero no desapareció del todo. Llegaban flores al departamento cada 2 días. Le mandaban despensa con exactamente lo que necesitaba. Las cuentas médicas de su papá, que deberían haber sido aplastantes, se pagaban misteriosamente. Y 2 veces por semana llegaba un paquete con comida de restaurantes caros, todavía caliente, en porciones perfectas para 2. María Guadalupe sabía que era don Daniel cuidándola desde lejos. Eso la hacía amarlo más y resentirlo al mismo tiempo. ¿Por qué no podía simplemente dejarla ir? ¿Por qué tenía que ser tan persistente, tan amable, tan imposible de olvidar? Su papá se dio cuenta, claro. 3 semanas después de la separación, la llamó a su cama. Estaba más delgado ahora, más débil, pero sus ojos seguían siendo claros. Mi hija, está siendo una tonta, le dijo en español. María Guadalupe parpadeó sorprendida. Su papá nunca le hablaba así. Papá, ese hombre te ama. Tú lo amas. ¿Por qué estás haciendo esto? Me estoy protegiendo, dijo ella. Estoy siendo inteligente. Estás siendo cobarde, le contestó su papá sin rodeos. Y yo no crié a una cobarde. Los ojos de María Guadalupe se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, papá. ¿Y si se va como se fue Miguel? ¿Y si lo pierdo como perdí a mamá? No puedo soportar otra pérdida. No puedo. Su papá tomó su mano, con un agarre débil pero firme. Mi hija, escúchame. Me estoy muriendo. Los dos lo sabemos. Y el mayor arrepentimiento que tengo es todo el tiempo que perdí teniendo miedo después de que tu mamá se fue. Tenía tanto miedo de volver a sufrir que nunca dejé entrar a nadie más.
Llevo 3 años solo y lo odio. Pero me tenías a mí, protestó María Guadalupe. Y te agradezco todos los días. Pero el amor romántico, el que tienes con Daniel, es diferente. Es precioso, raro y aterrador. Tu mamá y yo lo tuvimos. Y sí, perderla casi me destruye. Pero María Guadalupe, preferiría haber tenido 20 años con ella y perderla que nunca haberla amado. María Guadalupe sollozó, apoyando la cabeza en el pecho de su papá. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Lo eres, le dijo él, acariciándole el cabello. Eres la persona más fuerte que conozco. Dejaste la carrera por mí. Te matas trabajando para pagar mis cuentas médicas. Aprendes a moverte en un mundo de millonarios y jeques sin perderte a ti misma. Puedes hacer esto, mi hija. Puedes permitirte amar y ser amada. Pero ¿y tú? ¿Me necesitas? Sí te necesito. Pero también necesito saber que cuando me vaya, no vas a estar sola. Ese hombre, Daniel, cuidará de ti. Te amará como mereces. Déjalo, María Guadalupe. Por favor, dame esa paz antes de irme. María Guadalupe lloró más fuerte, pero algo en su pecho se empezaba a soltar. Su papá tenía razón. Había estado tan ocupada protegiéndose del posible dolor que estaba causando dolor real justo ahora. Estaba lastimando a don Daniel, lastimándose a sí misma, desperdiciando el tiempo precioso que podían tener juntos. ¿Qué hago?, susurró. Lo alejé. ¿Y si ya no me quiere? Su papá rió, luego tosió. Ese hombre te manda flores 2 veces por semana desde hace un mes. Pagó todas mis cuentas médicas sin pedir gracias. Respeta tu espacio, pero se asegura de que estés cuidada. Créeme, todavía te quiere, pero tienes que pelear por él como él ha peleado por ti. María Guadalupe asintió, secándose las lágrimas. Está bien, le voy a hablar. Bien. Ahora ayúdame a sentarme. Quiero verte hacer la llamada. Con manos temblorosas, María Guadalupe marcó el número de don Daniel. Sonó 3 veces antes de que contestara. María Guadalupe. Su voz era cautelosa, esperanzada, y el corazón de ella se apretó al oírlo. Hola, dijo con la voz quebrada. ¿Podemos hablar en persona? Estaré ahí en 15 minutos, contestó él de inmediato. Llegó en 12. María Guadalupe abrió la puerta y lo encontró un poco agitado, con los ojos buscando ansioso su cara. ¿Su papá está bien? Está bien. Descansando, Daniel. Yo. Tomó aire. Lo siento. Lo siento tanto por haberte alejado. No tienes que disculparte, empezó don Daniel. Pero María Guadalupe negó con la cabeza. Sí tengo. Estaba asustada y dolida y lo pagué contigo. Ha sido nada más que maravilloso y yo te pagué cerrándote la puerta. Eso estuvo mal. Don Daniel dio un paso más cerca, su mano subiendo a acariciar su mejilla. Entiendo por qué lo hiciste. Te estabas protegiendo. Ya no quiero protegerme, dijo ella, recargándose en su toque. Quiero ser lo suficientemente valiente para amarte, aunque me aterra. Aunque sé que podría perderte. No me va a perder, dijo don Daniel con firmeza. María Guadalupe, estas últimas 3 semanas han sido un infierno. La extrañé cada segundo. La amo tanto que duele físicamente. Por favor, no me vuelva a cerrar la puerta. Déjeme estar aquí para usted, para su papá. Déjeme ayudar. Yo también lo amo, susurró María Guadalupe. Lo siento tanto que me haya tardado en decirlo bien. Lo amo, don Daniel Cruz. Y quiero estar con usted todo el tiempo que nos quede. Don Daniel la atrajo hacia sus brazos,
abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Pero no le importó. Ahí era donde pertenecía, donde siempre había pertenecido. Se quedaron así un rato largo, solo abrazándose, haciendo promesas en silencio. Cuando por fin se separaron, María Guadalupe lo llevó al cuarto de su papá. Su papá le sonrió, con la aprobación clara en la cara. Ya era hora, dijo en español, haciendo reír a don Daniel. Desde ese momento, todo cambió. Don Daniel no solo visitaba. Se volvió parte de la vida diaria de María Guadalupe. Ayudaba con los cuidados de su papá, aprendió a darle las medicinas y a ayudarlo a moverse. Por las tardes le leía en voz alta, le traducía noticias de negocios al español, jugaba ajedrez muy mal pero con buen humor. María Guadalupe veía cómo los dos hombres más importantes de su vida se unían, y su corazón se llenaba hasta reventar. Pero aunque la felicidad florecía, la realidad acechaba. Su papá empeoraba. El pronóstico de 6 meses empezaba a verse optimista. La doctora Chen sugirió con suavidad que tal vez fueran semanas, no meses. María Guadalupe trataba de mantenerse fuerte, pero algunas noches, cuando su papá se dormía, se quebraba. Y don Daniel siempre estaba ahí, sosteniéndola en las tormentas, sin quejarse nunca ni alejarse. Una tarde, 6 semanas después de que volvieron a estar juntos, su papá pidió hablar a solas con don Daniel. María Guadalupe se puso nerviosa, pero su papá insistió, así que se fue a la cocina mientras los dos hombres platicaban en el cuarto. 20 minutos después, don Daniel salió con los ojos rojos, pero la expresión tranquila. ¿Qué le dijo?, preguntó ella ansiosa. Me dio su bendición, contestó don Daniel en voz baja. ¿Su bendición para qué? Pero antes de que don Daniel pudiera responder, su papá la llamó. Ella corrió a su lado y él sonrió débilmente, dándole palmaditas a la cama. Siéntate, mi hija. María Guadalupe se sentó y tomó su mano frágil. Su papá miró a don Daniel, que había entrado detrás de ella. Le dije a Daniel que estoy listo, dijo en español. ¿Listo para qué, papá?, preguntó ella con la voz temblando. Listo para soltarme. Listo para volver a estar con tu mamá. Cambió al español mirando a don Daniel. Pero necesitaba saber que tú ibas a estar cuidada. Daniel me prometió que te va a amar, proteger y ayudar a cumplir tus sueños. Eso es todo lo que un papá puede pedir. Las lágrimas corrían por la cara de María Guadalupe. Papá, no hable así. Usted no se va a ningún lado. Los dos sabemos que no es cierto, mi hija. Y está bien. He vivido una buena vida. Crié a una hija increíble. Te vi enamorarte de un hombre bueno. Estoy en paz. Le apretó la mano con debilidad. Prométeme que vas a ser feliz. Prométeme que te vas a dejar amar sin miedo. Te lo prometo, papá, sollozó ella. Te lo prometo. Su papá falleció en paz 3 días después, mientras dormía, con María Guadalupe sosteniendo una mano y don Daniel la otra. El dolor fue abrumador, una ola gigante que amenazaba con ahogarla por completo. Pero don Daniel fue su ancla, firme e inquebrantable, sosteniéndola cuando se desmoronaba. El funeral fue sencillo pero hermoso. Don Said Ahmed mandó flores y una carta muy sentida. Y le envió una grabación de oraciones en árabe. Los compañeros del restaurante La Perla vinieron, y también varios empleados de don Daniel que habían oído de su papá y quisieron dar el último adiós. Después del entierro, María Guadalupe se quedó junto a la tumba, sin poder irse. Don Daniel estuvo a su lado, callado y solidario. Estaba orgulloso de usted, dijo al fin don Daniel. Me lo decía cada vez que platicábamos, qué fuerte era, qué buena, cómo se sacrificó todo por él sin quejarse nunca. No me sacrificé todo, susurró ella.
También gané algo. Tiempo con él. Recuerdos. Y gracias a él, lo conocí a usted. Don Daniel la hizo girar para mirarla de frente, con las manos suaves en sus hombros. Su papá me hizo prometer algo antes de irse. Me hizo prometer que cuidaría de usted, que la amaría, que la ayudaría a construir la vida que siempre soñó. Daniel, no tiene que. Quiero hacerlo, la interrumpió él. María Guadalupe, estos meses con usted han sido los mejores de mi vida. Me ha mostrado qué es lo que de verdad importa. No los negocios, no el dinero, no el poder, sino el amor, la conexión, estar presente para las personas que importan. Metió la mano al bolsillo y a María Guadalupe se le cortó el aliento cuando sacó una cajita de terciopelo. Daniel, sé que el momento no es perfecto, dijo él con la voz gruesa de emoción. Sé que está de duelo y no le estoy pidiendo una respuesta ahora mismo, pero necesito que sepa que estoy comprometido con usted, con nosotros, para siempre. Cuando esté lista, sea cuando sea, quiero casarme con usted, María Guadalupe Ramírez. Quiero pasar el resto de mi vida amándola. Abrió la caja y mostró un anillo precioso, un zafiro rodeado de diamantes. Su papá me ayudó a elegirlo. Dijo, tu mamá tenía ojos de zafiro, y quería que llevaras un pedacito de ella siempre contigo. Las lágrimas de María Guadalupe caían más fuerte, pero ya no eran solo de tristeza. Eran de amor, de gratitud, de esperanza. Mi papá me ayudó a escogerlo hace 2 semanas. Fue muy específico con lo que quería. Don Daniel sonrió entre sus propias lágrimas. Dijo, tenía que asegurarme de que la propuesta fuera digna de ti. Espero que ésta lo sea. María Guadalupe se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Es perfecto. Usted es perfecto. Y sí, Daniel. Sí, me casaré con usted. No algún día. No cuando esté lista. Sí, ahora mismo. La vida es demasiado corta para esperar. Don Daniel se apartó un poco, con los ojos muy abiertos. ¿Está segura, María Guadalupe? No tiene que hacerlo. Estoy segura, dijo ella con firmeza. Mi papá me enseñó que el amor es precioso y raro. Que cuando lo encuentras, lo agarras con las 2 manos. Lo amo, don Daniel Cruz. Quiero construir una vida con usted empezando ahora mismo. Don Daniel deslizó el anillo en su dedo, y le quedó perfecto. Luego la besó, suave, dulce y lleno de promesas. Ahí en el cementerio, con el sol poniéndose y el mundo siguiendo su curso, María Guadalupe sintió por primera vez desde la muerte de su papá un chispazo de alegría. Su papá habría amado ese momento. 2 meses después, María Guadalupe estaba parada frente a un pequeño edificio de piedra en la colonia Roma, con las llaves en la mano, sin poder creer que fuera real. Don Daniel lo había comprado para ella, para los dos, pero sobre todo para su sueño. El primer piso sería su restaurante, un lugar pequeño e íntimo que serviría cocina libanesa con toques mexicanos. El segundo piso sería su hogar. ¿Lista?, preguntó don Daniel a su lado. María Guadalupe asintió, abrió la puerta y entró. El espacio estaba crudo, sin terminar, lleno de posibilidades, igual que su nueva vida. Durante los siguientes 6 meses, María Guadalupe se entregó por completo a construir su sueño. Se inscribió a medio tiempo en una escuela de gastronomía, terminó su carrera de administración en línea y trabajó con los albañiles para transformar el edificio. Don Daniel la apoyó en todo. Con dinero, sí, pero sobre todo con el corazón, probaba cada plato experimental, le daba opiniones sinceras, la ayudó a escribir el plan de negocios y nunca la hizo sentir que por tener dinero él tenía el control. Don Saik Ahmed, fiel a su palabra sobre colaboraciones futuras, invirtió en el restaurante como socio silencioso.
Dijo que era buen negocio, pero María Guadalupe sabía que era más: respeto, amistad y un puente entre culturas. La noche de la inauguración, María Guadalupe estaba en su cocina vestida de chef, con el corazón latiéndole fuerte. El comedor estaba lleno. Don Daniel estaba sentado en una mesa del rincón con amigos de Cruz Internacional. Don Saik Ahmed había volado desde Dubái con Hila. Sus antiguos compañeros del restaurante La Perla habían venido, y en un lugar de honor había una foto de su mamá y su papá sonriendo en tiempos más felices. «Chef, estamos listos para empezar el servicio», le dijo su sous chef. María Guadalupe respiró hondo, le pidió una oración silenciosa a sus papás y asintió. «Vamos con todo». La noche fue un triunfo. Cada plato que salía de su cocina era perfecto, una mezcla de las recetas de su mamá y sus propias creaciones. Las reseñas fueron excelentes. Los clientes se fueron contentos. Y cuando el último comensal se fue y María Guadalupe por fin se sentó, agotada y feliz, don Daniel la esperaba. «Lo lograste», le dijo, atrayéndola a sus brazos. «¿De verdad lo lograste?» «Lo logramos», corrigió ella. «No podría haberlo hecho sin usted». «Sí podría», dijo don Daniel en serio. «Es la persona más fuerte que conozco, María Guadalupe. Habría encontrado la forma. Solo estoy agradecido de haber sido parte del camino». 3 semanas después, se casaron en una ceremonia sencilla en el restaurante. María Guadalupe llevó el vestido de novia de su mamá, arreglado para que le quedara perfecto. Don Daniel usó una candura, honrando la cultura y a la gente que los había unido. Don Saik Ahmed ofició la ceremonia, leyendo los votos en árabe y en español. Cuando intercambiaron anillos, María Guadalupe sintió la presencia de sus papás, un calor suave de aprobación. Y cuando don Daniel la besó como marido y mujer, el pequeño grupo estalló en aplausos. Esa noche, después de que los invitados se fueron y terminaron de limpiar, don Daniel y María Guadalupe subieron al techo del edificio, mirando las luces de la Ciudad de México. «¿Cree que su papá estaría feliz?», preguntó don Daniel. «Creo que estaría emocionadísimo», contestó ella, recargándose en el calor de su esposo. «Quería que viviera a pleno, que amara sin miedo, y eso es exactamente lo que estoy haciendo». Don Daniel la hizo girar para mirarla a los ojos, con las manos en su rostro. «Te amo, María Guadalupe Cruz. Todos los días doy gracias a lo que sea que te trajo esa noche al restaurante». «Yo también te amo», susurró ella. «Gracias por tener paciencia conmigo, por pelear por nosotros cuando yo estaba demasiado asustada». «Siempre», prometió él. «Por el resto de nuestras vidas». La besó entonces, profundo y apasionado, y María Guadalupe le devolvió el beso con la misma fuerza. Abajo, la ciudad zumbaba llena de vida y posibilidades. Detrás de ellos, su restaurante esperaba listo para el servicio de mañana, y delante se extendía un futuro lleno de amor, sueños y posibilidades sin fin. Don Daniel la atrajo más cerca, y María Guadalupe lo abrazó fuerte. Ese era su final feliz, el que su papá había querido para ella. Pero más que eso, era su comienzo feliz, el inicio de una vida que había construido con sus propias manos y el amor de un hombre extraordinario. Y mientras estaban ahí bajo las estrellas, María Guadalupe supo con absoluta certeza que, vinieran los retos que vinieran, los enfrentarían juntos. Ya no tenía miedo de la pérdida ni del corazón roto. Había aprendido que el amor de verdad, valía cada riesgo. Las luces de la ciudad se difuminaron entre sus lágrimas felices mientras don Daniel le besaba la frente, las mejillas, los labios. Y en ese momento perfecto, María Guadalupe tenía todo lo que siempre había necesitado. Se tomaron de la mano y bajaron las escaleras, listos para empezar su vida juntos.